buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos de nuevo a esta transmisión en vivo en esta hermosa mañana. Espero que ustedes y sus familias ya estén dispuestos a recibir este servicio que el Señor nos permite el día de hoy, en este día. Así que los invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a dirigirnos al libro de Romanos y vamos a ir al capítulo 15, Romanos 15, al versículo 13. Amén. Entonces vamos a ir a Romanos 15, versículo 13. Y con la ayuda de nuestro Señor, Padre, te pedimos que tú seas revelación para nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu Santo sea guiándonos en tu palabra, llenándonos de sabiduría. Amén. Y dice lo siguiente, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Para entender este versículo hay una pequeña historia, una pequeña historia. Imaginemos que nosotros tenemos un vaso y constantemente lo vamos llenando de agua. Entonces ese vaso somos nosotros como un recipiente y el agua es la esperanza. El encargado de llenarnos de esperanza es el Espíritu Santo, pero es que nosotros también tenemos que creerlo, ¿sí? Aquí dice que es como que va de la mano con el creer, con la fe y la esperanza. En este caso, el versículo nos está hablando de que abundáis en esperanza. Entonces, cuando seguimos llenando el vaso lo vamos a llenar hasta rebosar, porque estamos rebosando de esperanza. ¿Y qué significa rebosar de esperanza? Pues nosotros tenemos como todo ese gozo, esa paz, ese creer, esa esperanza. Nosotros podemos contagiar a los demás con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras oraciones. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos rebosantes en todo sentido para contagiar a los demás en este mundo tan quebrantado, en este mundo tan hundido en la maldad, en esas personas que aunque le hablamos como que no lo comprenden. Y el Señor espera que nosotros sigamos creyendo en su venida, llenos de esperanza, de gozo y de amor por los demás. Así que, bueno hermanos, llenémonos de esperanza y vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, Señor, y que tú nos llenes con tu Santo Espíritu para ser rebosantes de esperanza e ir a predicar tu Evangelio, Señor, a todo aquel que lo necesita. Padre, para que nosotros podamos dar testimonio, fe, Señor, y esperanza de tu nombre. Para que un día, Señor, el día postrero, tú puedas venir por tu iglesia, Señor, y nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Dejamos este día en tus manos, Señor, dejamos la apertura, la alabanza, la adoración, Señor, y tu palabra, Señor, para que tú seas edificándonos, llenándonos, Señor, y llevándonos a una vida santa, que es lo que tú más anhelas, Señor, con un gran propósito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu pueblo declare tu poder, entonces Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor. Poderoso.
bendecimos tu santo y precioso nombre y te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu grande misericordia, Señor. Qué bueno es adorarte, qué bueno es buscar tu rostro, qué bueno es buscar tu presencia y saber que tú estás, Señor, de nuestro lado. Te bendecimos, te damos honor, te damos gloria. Adórale, dale la gloria al Señor, al que reina y vive por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Sea tu nombre. Quien cree en ti, Señor, dice tu palabra
Oh Dios, tú le darás ríos de agua viva que salten para vida eterna, Señor. Nosotros te honramos, te bendecimos y te damos la gloria, porque tú eres el Dios soberano, el Señor eterno. La gloria es toda tuya, Señor. Tú reinas y vives por siempre. Recibe toda la adoración, porque tú eres el Señor. Bendito seas, alabado seas, Señor. Amén, Señor. Amén. Su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su belleza. Te damos toda la gloria y el honor, amado Padre Celestial, porque tuyo es el reino y el poder y porque tuya es la gloria, Señor. Con un corazón humilde, sincero, lleno de gratitud, adoramos, pero también alabamos y glorificamos tu nombre. Alábale, dale la gloria al que reina, al que vive para siempre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale la gloria a Él. Él es el que ha dado
nuestra vida. Él es el que nos sostiene. Él es el Señor Dios soberano de todo lo creado. Y por eso, Señor, tú mereces la gloria y el honor, Jehová de los ejércitos, Rey de Israel, Señor de señores, Dios todopoderoso. La gloria y el poder son para ti, Señor. Tú vives y reinas por siempre. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sanidad y liberación, se enciende el Espíritu de Dios. Sanidad y liberación, se enciende la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se enciende el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se enciende la bendición. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Y reclamé de los caminos, Señor, te fortaleciste conmigo el día. Y reclamé de los caminos, Señor, te fortaleciste conmigo el día. Tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cantando para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Y reclamé me respondiste, Señor, te fortaleciste conmigo en mi alma. Y reclamé me respondiste, Señor, te fortaleciste conmigo en mi alma. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Sí, Señor, aleluya, así es, hermano. Hay gozo en nuestro corazón cuando, Señor, tu presencia maravillosa inunda nuestro corazón y podemos, amado Dios, con un cántico de alabanza, de adoración, honrar, bendecir, glorificar tu nombre, Señor. Damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos das, Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, para darte honra, para magnificar, alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. En esta hora la gloria del Señor descienda sobre sus vidas, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nuevamente podemos experimentar después de adorarle, de alabarle, de bendecir y glorificar su nombre, para poder encontrar el refrigerio de la palabra del Señor, hermanos, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo en el nombre del Señor a la Iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, a todos los que se unen en transmisión, hermanos,
para darle la gloria al Señor, para adorarle y bendecirle, aquí en Bogotá, fuera de Bogotá y fuera de Colombia también. Damos gracias a nuestra familia, damos gracias a los amigos, a las personas que se conectan, que la gloria del Señor descienda sobre todas sus vidas, amados hermanos y personas que nos acompañan en esta hora. Así que vamos a no olvidar, amados hermanos, que es muy importante el saber y entender que esta bendita palabra de Dios, hermanos, debe estar en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Es algo que pastoralmente, hermanos, no puedo dejar de decirles porque a veces no sabemos la importancia que tiene la palabra del Señor en nuestra vida, y es la que verdaderamente nos hace salvos, nos lleva al reino de los cielos. Así que no deje de leer, de estudiar, no deje de estar atento a la palabra que el Señor cada día nos da cuando leemos la Biblia, hermanos. Y no olviden, amados hermanos, que dándole la gloria al Señor todos los días de nuestra vida, podemos experimentar mejores cosas y más grandes de parte de Dios para todos nosotros y para nuestra familia, hermanos. Vamos entonces a ir en esta noche a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a ir a el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 43 al 45. Lucas capítulo 9, versículos 43 al 45. Y vamos a mirar en esta noche que el Señor nos tiene para hablarnos a lo profundo de nuestro corazón, pero no se le olvide que es importante entender, amados hermanos, la palabra, no solamente escucharla y dejarla por ahí, sino saber que el Señor nos da entendimiento para vivir por medio de su palabra y para así hacer conforme a la misma y entonces obtener la bendición del Señor. Repito, Lucas capítulo 9, versículos 43 al 45. Dice así la bendita, preciosa, eterna palabra de Dios, y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú nos bendigas y nos llenes de tu soberana gracia para ser entendidos y, Señor, buscarte a través de tu palabra y vivir conforme a la misma en obediencia, Señor. Dice así la palabra del Señor. Vuelvo y repito, Lucas 9, 43 al 45. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Amén y gloria a Dios. Señor, nuevamente pedimos la unción, la revelación, el poder de tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Porque anhelamos, Dios mío, que nos hables a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el santo, glorioso y eterno nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria, Señor, para siempre y por todos los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. En varias ocasiones, amados hermanos, fuera con ejemplos o fuera con historias, con parábolas, de muchas maneras, el Señor Jesús encubrió en la mente y en los corazones de sus apóstoles, de sus discípulos y de los oyentes que a diario escuchaban su palabra, hermanos, ciertas cosas que con el tiempo a su momento se los declaró o sencillamente se las hizo entender.
Hubo momentos donde el Señor les dijo, no, está bien que ahorita lo sepan, después las entenderán. Cuando el Señor les dice a sus seguidores que muchas cosas las entenderían después, es porque Él deseaba que a través de ver lo que sucedía, pudieran recordar que Él ya se los había dicho. Y así les era mucho más fácil para aquellos oyentes entender lo dicho y lo revelado por el Señor, hermanos. Para eso tenemos que mirar entonces qué es la revelación de Dios. Y cuando miramos este asunto, hermanos, miramos que es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Eso lo estamos hablando en términos normales del ser humano, pero cuando hablamos bíblicamente, entonces tenemos que decir que es la manifestación de algo que el Señor o que el Dios soberano quiere decirle o concretamente le oculta al ser humano, a la humanidad. ¿Por qué? Porque son cosas que estos no pueden saber por sí mismos si Dios no se lo revela. Una cosa es leer la palabra de Dios, amados hermanos, y otra muy, pero muy distinta es que al leerla podamos obtener la revelación de Dios. O sea, leer la palabra como un libro cualquiera o alguna persona lo puede hacer, hermanos, y no encontrarle nada sino ver historias y cosas que pasaron. Pero cuando leemos la escritura solo por pasar un buen rato de lectura o aprender de la misma, tal vez solo para decirles o darles a entender a otros de que tal vez somos una Biblia ambulante, entonces sencillamente estamos leyendo un libro más, el cual sus escritos caerán en el olvido a corto plazo. Por eso muchas veces, hermanos, escuchamos, leemos la palabra del Señor, la Biblia, y a la semana siguiente verdaderamente no estamos haciendo para nada lo que leímos hace unos pocos días nada más. La revelación de Dios tiene propósitos muy grandes y específicos, y también es potestativo de Dios cuándo encubrirla o cuándo darla a conocer. Y esa misma palabra, amados hermanos, puede ser para bendición, pero también para juicio. La revelación de Dios nos trae muchas cosas. Para el obediente lo bendice, y para el desobediente le está diciendo que tendrá unos juicios por no acatar lo que el Señor le puede estar diciendo. Miramos para poder encontrar ejemplos en la palabra de Dios, y vamos a ir al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4 y versículo 27. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4 y versículo 27, lo siguiente, amados hermanos. Escucha bien esto, en algo que pasaba con el profeta Eliseo y una mujer que se llamaba la Sunamita, o sea, era una persona de la ciudad de Sunén, y había tenido un encuentro con el profeta porque él pasaba muy seguido por allí. Y entonces vemos cómo su criado, Giezi, le pedía o le había pedido al profeta que hiciera algo por ella, y sencillamente ella no pidió nada por los favores que le había hecho al profeta y a su criado, dándoles posada, dándoles de comer. Su marido pues lógicamente estuvo de acuerdo, pero ella no tenía hijos. Y entonces dice que el profeta le dijo algo
a esta mujer, y entonces sencillamente, como no pidió nada, el profeta le habló de que para el año siguiente ella tendría un hijo, y resulta que esta mujer había sido estéril, su esposo ya era anciano, pero bueno, el Señor le habló al profeta y él tenía la convicción de lo que iba a pasar, y por eso en segundo libro de los Reyes 4:27 la palabra dice lo siguiente, hermanos. Luego que llegó, bueno, le cuento antes de leer esa parte, que ese hijo que el Señor le había dado el año siguiente, cuando el profeta le dio la profecía, creció, pero hubo un momento que se enfermó y murió. Y ella, desesperada, se fue a donde estaba el profeta, al monte, a decirle que cómo era posible que se burlara de ella cuando ella no le había pedido nada, y después de dárselo el niño se había muerto. Entonces, ahora sí dice la palabra en el verso 27 del segundo libro de los Reyes 4 lo siguiente. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Escucha bien, un momento donde el gran profeta Eliseo, que el Señor le daba la revelación continua de las cosas, en este momento no sabía por qué esta mujer estaba ahí. Tal vez Giezi pensaba y decía: pero si Dios siempre le revela al profeta todas las cosas, ¿por qué ahora dice que no sabe? No, sencillamente estamos diciendo que a Dios le place en momentos dados encubrirla, o en momentos dados darla a conocer. Y vamos a mirar que con este mismo Eliseo y este mismo criado sucedieron cosas al contrario de lo que estamos diciendo ahorita. En este momento no hubo revelación, pero hubo otro momento donde sí la hubo, y tal vez ese criado Giezi pensó que con cosas que él pudiera hacer en el futuro, la revelación de Dios no le iba a llegar al profeta. Y por eso vamos a mirar ahí mismo un capítulo más adelante, el segundo libro de los Reyes 5:25 al 27, lo siguiente, hermanos, que nos ayuda a entender lo que estamos hablando. Segundo libro de los Reyes 5:25 al 27. Y les comento antes. Resulta que en este pasaje vino un general sirio a pedirle a Eliseo, como profeta de Israel, que lo sanara de una lepra. Después de muchas cosas que pasaron, sí, fue sanado de la lepra, y Naamán el sirio le ofreció cosas al profeta. Le dijo: toma unos talentos de plata o de oro, toma vestido, lo que quieras por lo que has hecho por mí. Y él le dijo: no quiero nada de ti, vuelve a tu tierra. Y no recibió absolutamente nada, solamente las gracias, y él le dijo que las gracias eran para el Dios soberano y eterno de Israel, y pare de contar. Pero ¿qué pasó? Resulta que Giezi puso en su corazón, cuando Naamán el sirio, el general, se fue, dijo: no, ya que mi amo no pidió nada, yo sí voy a pedir algo para mí. Y dejó que se fuera un poco de donde estaba, y después al rato él se fue y le dijo allí que su amo le había dicho que necesitaba unos talentos para unos profetas que habían llegado, unos jóvenes que han llegado a su casa, y necesitaba 2 vestidos nuevos para ellos. Claro, Naamán, entonces, mire lo que hizo y lo que pasó aquí. Entonces, ahora sí vamos al versículo 25 al 27 de segundo libro de los Reyes 5. Y dice: y él entró y se puso delante de su señor. O sea, él volvió, Giezi volvió, guardó las cosas, se fue a donde el profeta, y entonces dice: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, o sea, el profeta:
¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Terrible revelación. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Fíjese, en el caso anterior, el Señor no le reveló nada al profeta. En este caso, le reveló que su criado Giezi tenía avaricia por algunas cosas, y entonces Dios le reveló al profeta, y fuera de eso envió palabra de juicio para este hombre Giezi y aún para su familia, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que la revelación de Dios o es para bendición o también puede ser para juicio. Por eso vamos a ver en esta hora, amados hermanos, la enseñanza, el sermón que se titula La revelación nos hace entender los misterios de Dios. La revelación nos hace entender los misterios de Dios. Y vamos a mirar entonces tres cositas aquí importantes hoy, amados hermanos. Uno, causas del no de la revelación divina. ¿Por qué no? ¿Qué pasa cuando la revelación Dios no la da? Cuando esa revelación, hermanos, no es lo que debería de ser. El Señor Jesús jamás le reveló algo a los gobernantes de turno de Israel en su paso sobre la tierra. Escuche bien, a los gobernantes, a los que no estaban de acuerdo con Él, a los que no amaban su palabra y su venida, a los religiosos que pensaban igual, tampoco. Por la sencilla y llana razón que eran duros para entender, porque sus corazones y sus vidas, aunque sí hablaban de Dios, del Dios eterno, eran corazones llenos de mentira y de hipocresía, y usaban las cosas de Dios para su lucro personal, hermanos. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, 17 y 18, hermanos. Efesios 4, 17 y 18 nos dice lo siguiente. Repito, Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, aquellos que no creían en el Señor, aunque veían su gloria, es a quien el Señor les está hablando. Dicen, están ajenos a la vida de Dios porque quieren tener una ignorancia sobre las cosas que ya saben. O sea, la quieren como echar de lado. Quieren como hacer que esa ignorancia parezca que no proviene de algo que ellos no saben, sino que realmente lo saben, y en otras palabras se están haciendo los ignorantes de esas cosas, hermanos. Otra de las razones era que se insistía en sus propios caminos, se insistía en sus propios principios, hermanos.
dejando de lado la enseñanza dada por el Señor en su palabra. Y así la pasaban muchos de los religiosos de la época del Señor Jesús. En 2 Corintios 3, 15, 16, y digo en la época del Señor Jesús, es cuando estoy hablando de cuando Él tuvo sus pies sobre la tierra. 2 Corintios 3, 15 y 16 nos informa lo siguiente, hermanos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Fíjese, eran lectores de la ley de Moisés. El Señor les había dicho alguna vez a toda la gente: ellos se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, se la saben todas en lo de Moisés, pero no hacen lo que la Escritura les dice que deben de hacer. ¿Por qué? Porque por su corazón endurecido hay un velo puesto en ellos que no les deja ver más allá. Y eso sucedía con los religiosos, con los gobernantes de ese tiempo, hermanos. Y lo que el Señor desea y quiere es que no suceda con nosotros hoy en día, para que la revelación del Señor esté con nosotros, hermanos. En otras palabras, el pecado no deja pasar la revelación de Dios. Por más que la gente lea, escudriñe la Biblia, pero ande en pecado, la revelación de Dios no estará, el gozo de Dios no podrá estar en esa clase de personas o en esa clase de creyentes, si podemos decirlo de esa manera. Por último, amados hermanos, la revelación de Dios valora y acrecienta nuestra fe. Y es por esto que debemos estar atentos a la búsqueda de la misma todos los días de nuestra vida, hermanos. ¿Cómo estamos atentos a la revelación de Dios? Hombre, siendo obedientes, orando, clamándole al Señor, haciendo lo que a Dios le agrada, así de sencillo, no es algo del otro mundo. En Lucas capítulo 24, los versículos 31 y 32 nos enseñan así. Lucas 24, 31 al 32. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este es el pasaje del camino a Emaús, hermanos, donde dos discípulos del Señor van hacia alguna parte y van comentando sobre las cosas, y se les une el Señor. Ellos no lo reconocen en el momento porque estaba velado a sus ojos en ese momento. El Señor quería hacer algunas cosas con ellos, y cuando ya Él se les revela y se desaparece de su vista, es cuando ellos dicen: cuando Él nos hablaba, ardía nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser de lo que el Señor nos decía. Es decir, hubo revelación. ¿Por qué? Porque esos discípulos, aunque tenían sus dudas, aunque no podían entender todavía al 100% lo que estaba sucediendo, sí amaban sinceramente al Señor. Y a esa clase de personas que se esmeran por conocer a su Señor, el Señor se revela a sus vidas, hermanos. Y por eso dice que fue tanto el gozo del momento que ellos, siendo ya tarde de la noche, se devolvieron otra vez de Emaús, a donde sabían que estaban los otros discípulos y apóstoles, para contarles que el Señor se les había aparecido, se les había revelado, hermanos.
Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Y por eso cuando hablamos con denuedo la palabra, entonces sentimos gozo en nuestro corazón de saber que Dios está bendiciendo y actuando en nuestra vida, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay otras fuentes de las cuales el creyente debe ser muy cuidadoso, pues las mismas nos pueden encubrir la revelación divina. Como por ejemplo, vamos a mirar lo siguiente, hermanos. Fuentes que nos pueden encubrir la revelación del Señor. Satanás, el diablo. Este hará hasta lo imposible por encubrir la verdad de Dios a la humanidad. Eso incluye al creyente. ¿Para qué? Para llevar a la humanidad a la perdición y ojalá para sacar al creyente de la verdad de Cristo y volverlo a tener en el mundo, hermanos. Es por esto que la Escritura nos enseña y alerta que Él se viste como ángel de luz. Y muchas personas creyentes no pueden comprender esto cuando vemos en la Escritura que dice que Él anda como león rugiente buscando cómo devorar a la gente, cómo hacer para hacer caer. Hoy en día inclusive con cosas muy sutiles, ya con pecados tremendos, no, pero con cosas muy sutiles, teniéndolos apartados simplemente del Señor, con las cosas del diario vivir y donde no nos queda tiempo para buscar del Señor, para adorar y para bendecir su nombre, hermanos. Por eso, en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, segunda a los Corintios 4, 3 y 4, dice el Señor lo siguiente, hermanos. Segunda a los Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es cierto, hermano. El apóstol le hablaba a los corintios y les decía: si nuestro evangelio está encubierto es para aquellos que se pierden, para los incrédulos, porque para los que creen el evangelio es luz, el evangelio es revelación de Dios para sus vidas, hermano. Por eso, cuando usted va a abrir la Escritura, hable primero con el Señor y dígale: Señor, habla a mi corazón y lo que tú me hables, dame el privilegio, la sabiduría, el entendimiento para realizarlo en mi vida. Y entonces cuando usted lee esas cosas y dice: hombre, qué bueno, me di cuenta de que algo falta en mi vida, y siente gozo en su corazón por hacerlo, entiéndalo, está recibiendo la revelación de Dios. Lo que no pasaría con el incrédulo, que por más que lea dice: ni entiendo eso ni quiero hacerlo. Por eso, hermano, la revelación de Dios produce un gozo en lo profundo de nuestro corazón. Punto 2. La revelación de Dios se da por medio de su palabra. Escucha bien, la revelación de Dios se da por medio de su palabra. De vez en cuando, amados hermanos, el Señor, por medio de la profecía, por alguna situación, le habla a alguien. No es lo común en este tiempo, porque sencillamente lo dicho por el Señor ya está en su palabra, ya está dado. Eso no quiere decir que el Señor no nos dé profecía de vez en cuando, pero cuando hablamos o cuando el liderazgo, la pastoral habla de la palabra de Dios, está profetizando lo que el Señor ha dicho, hermanos. Así que la revelación afirma que la Escritura contiene la persona de Dios junto con sus pensamientos. Y sin ella, es decir, sin la Escritura, la palabra de Dios, esta persona, o sea, Dios y sus pensamientos, estarían completamente velados, escondidos o encubiertos para la humanidad
y en este caso también para el creyente, hermanos. Así que la revelación es el Dios soberano y eterno. La revelación es el mismo Dios verdadero que sencillamente viene a nuestra vida a hablarnos por medio de su Santo Espíritu, hermanos. Si esto no pasa, o no pasara, o el Señor no hubiese decidido esto, no sabríamos nada del Dios soberano y eterno. Así que para que esta revelación cumpla con su objetivo en el ser humano y mucho más en el creyente, debe realizarse la misma con requisitos de obediencia, santidad y fe, sin las cuales solo será palabra leída, es decir, letra muerta, nada más. Segunda a los Corintios 3:6 nos habla de esta gran verdad, hermanos. Segunda a los Corintios 3:6 dice de la siguiente manera la palabra: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, amados hermanos, si el Espíritu Santo se revela a nuestras vidas a través de su palabra, gloria a Dios por ello. El Señor lo dijo en una ocasión y en otras ocasiones más sobre el Espíritu Santo, y en una ocasión se lo dijo a la mujer samaritana: el agua que Él le daría a beber, no solamente a ella, sino a los que quisieran, de ellos, o de esa agua saltarían ríos de agua viva para todos los que la tomaran. Y dice que el Señor hablaba precisamente del Espíritu Santo de Dios para todos aquellos que lo anhelaran y lo quisieran tener en su vida, hermanos. Podemos decir entonces que la revelación de Dios hace mucho tiempo que se volvió escasa, y es porque los vasos en que Él quiere depositar su revelación ya no están comprometidos, y también hacen muy poco o nada por buscarla, hermanos, solamente esperando que el Señor la dé sin ningún esfuerzo por alcanzarla. Es decir, ya creemos que con pedirla: Señor, dame revelación, dame la revelación que viene de lo alto, Señor, yo lo quiero recibir, yo decreto que la revelación viene a mi vida, con eso creemos que tenemos. No, hermanos, debemos ser obedientes, debemos de tener la gracia delante del Señor, el no fallarle, el hacer las cosas como Dios quiere, y ahí sí, al pedirle la revelación, el Señor nos llenará de su gracia y de su gloria. No es sin ningún esfuerzo, es que el Señor quiere que nos esforcemos hablando con Él, adorándole a Él, buscándole a Él. Lo anterior entonces nos lleva a recordar esos 400 años del túnel del silencio, o el periodo que se llama intertestamentario, en el cual el Señor tuvo un total silencio. 400 años, hermanos. El Señor no dijo nada en ese periodo porque no habían vasos que realmente quisieran recibir lo que el Señor quería decir, hermano. Y no es un lapso de tiempo corto. Humanamente, 400 años es harto tiempo, hermanos. También entonces podemos ver en la época del sacerdote Elí, para saber que esos tiempos o periodos de silencio del Señor de vez en cuando aparecían, pero eran causados porque el creyente, el ser humano o el sacerdocio o lo que fuera, hermanos, no estaban haciendo lo correcto y se iba perdiendo a través del tiempo la revelación del Señor. Entonces, con el sacerdote Elí,
Es decir, en el periodo de la terminación de los jueces, algo similar pasaba. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y versículo 1, nos enseña el Señor lo siguiente. Primer libro de Samuel 3, 1. Dice así el Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en esos días. No había visión con frecuencia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué sucedían esas cosas? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Y cuando uno se da cuenta, mira que el sacerdote Elí estaba dejando que su familia, sus hijos, y quién sabe hasta dónde el mismo pueblo hiciera cosas que no agradaban a Dios, hermanos. Y eso es la constante, no solamente de ese tiempo, sino en el periodo del túnel del silencio, y hoy en nosotros, que de pronto estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero deseamos que Dios se revele a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la actitud del Señor? No hay visión. El Señor no nos habla. Y por eso dice, en los tiempos de Elí, escaseaba. Escucha bien, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia cuando anteriormente había sido así. La época de los jueces hizo que sucedieran esas cosas. Ustedes recuerdan, la época de los jueces duró como 200 años, hermanos. Varios jueces pasaron durante esos 200 años. Unos fueron jueces por 8 años, otros por 20, otros por 15, otros por 7 y así sucesivamente, hermanos. Pero cada vez que el Señor ungía al juez para que libertara a su pueblo y moría, entonces volvían y se olvidaban de Dios, volvían a lo mismo. Y por eso esas cosas reiterativamente que pasaban hacían que escaseara la palabra y la visión de Dios para los profetas, hermanos, y lógicamente para el pueblo de Dios. Punto 3. Depositarios de la revelación de Dios. Depositarios de la revelación de Dios. O sea, el Señor quiere hacer un depósito. ¿En quiénes lo va a hacer? ¿Para quiénes viene ese depósito? Los hombres y mujeres que siempre han estado en una búsqueda más profunda, constante y responsable de Dios, fueron, son y serán acreedores de bendición de lo alto, hermanos. Y por eso tienen un tratamiento preferencial del Señor para sus vidas. Usted mira a los profetas de Dios como Isaías, como Jeremías. Ellos tenían ese tratamiento especial, preferencial de Dios, donde el Señor les revelaba cosas que no se las revelaba a cualquier persona, hermanos. A Job, por ejemplo, le fue revelado. A Job le fue descubierto y manifestado lo secreto, lo oculto de Dios. Y en medio de su aflicción, escuche bien, en medio de su aflicción, Job pudo llegar a comprender esta gran verdad, hermanos. Cuando usted lee los últimos capítulos de Job, hermanos, cuando Dios se le revela a él, son unas maravillas tremendas lo que el Señor le habla. Job conocía muy bien al Señor o creía conocerlo muy bien. Era un hombre recto, el Señor lo dijo. Era un hombre grandioso en las manos de Dios, hermanos. Pero cuando Job se dio cuenta, dijo, no, a mí me falta mucho, Señor, perdóname, porque de oídas te había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te ven.
Y Job, después de pasar ese tiempo que no dice la Biblia, si fue un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, un tiempo durísimo en su vida, Dios le deja conocer su gloria al punto que le dice: mira, te voy a contar desde la fundación del mundo, y te voy a preguntar si tú estabas ahí. Claro, Job dijo: no, Señor, perdóname lo que he hablado. Pero bueno, entendió las cosas, y entonces fue depositario de la revelación del Señor para su vida, hermanos. Lo mismo fue también entonces para profetas, para sacerdotes, para apóstoles, discípulos del Señor, que quisieron obtener esa revelación del Señor, que anhelaban la revelación de Dios. Yo por eso les digo, hermano, anhele que el Señor le hable a su corazón cuando usted alguna palabra no ha entendido, y un día vuelve y la relee y dice: ay, Señor, ahora sí la entiendo. Entonces dígale: Señor, gracias por tu revelación. Y entonces empieza usted a tener un gozo en su corazón de saber que ha podido entender completamente lo que antes no entendía en absoluto, nada o muy poco, hermanos. Entonces, todos estos personajes esperaron en obediencia la revelación de Dios, hermanos. Hablemos de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mire lo que pasó allí. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, esto lo decía Pablo a los de Galacia, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendo, hermanos. Cuando Pablo se dio cuenta que los apóstoles y él predicaban lo mismo, que ese Cristo de la gloria que caminó con Pedro, con Juan, con Mateo, con Lucas, Lucas no, porque él aprendió fue de ellos, pero con los demás apóstoles, hermanos, y ve que es lo mismo, que lo que él está predicando en diferentes partes del mundo es lo mismo que el Señor le reveló a Pedro y a los demás. Había gozo en el corazón de este hombre, hermanos, y por eso era muy diciente, y por eso le recalcaba, hermanos, y les decía: yo recibí la revelación del Cristo de la gloria, lo mismo que le habló en los 3 años a sus discípulos y apóstoles, me lo reveló a mí también, las mismas cosas, hermano. Entonces había gozo en el corazón de él, y por eso es que le digo: qué bueno que hablemos el mismo idioma, que no cada uno lea una porción de la palabra y el uno la discierna de una manera y el otro de otra, sino que realmente, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, todos hablamos el mismo idioma, hermanos. Así que el apóstol Juan, hombre común y corriente, también fue depositario de la revelación de Dios, pues él siempre esperó en el Señor y laboró arduamente para alcanzar la bendición, hermano. Recién Juan, Jacobo, Pedro, que eran pescadores, hermanos, cuando empezaron a escuchar la predicación del Señor Jesús y vieron que Él era el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, hermanos, dieron gloria a Él y pasaron desde ahí toda su vida honrando, glorificando el nombre del Señor y deseando la revelación de Él. Y uno de los que recibió la revelación hasta lo último de sus días fue Juan, hermano. Él recibió la revelación del Cristo ya divino, del Jesús ya allí en el cielo, hermano, pero también estando allí en la isla de Patmos por causa, dice, de la palabra, sea en destierro allí, hermano, y siendo un hombre tal vez de más de 90 años, el Señor le dice: a ti, por tu amor que has tenido hacia lo que yo te he dado, te daré la revelación del último libro de la Biblia para que conozca la gente
lo que va a suceder en los postreros tiempos, hermano. Y se imaginan ustedes el gozo de Juan de saber que era depositario de eso que el Señor le estaba diciendo, y de allí se forma ese libro precioso que el Señor le dicta a Juan, el libro de la Revelación o de Apocalipsis. Y dice, y culmino con este versículo bíblico, hermanos, Apocalipsis 1:1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Revelación, hermanos. Qué importante, amados hermanos, estar pendientes de la revelación del Señor. Cuando usted dice, hoy Dios ha hablado a mi vida, es porque Dios se le está revelando, pero se le está revelando para que usted tome acción en su diario vivir. Y si usted hoy está diciendo, Dios se me ha revelado de que sí, debo estar más en la presencia del Señor, debo ser un mejor orador, tengo que hacer mejor las cosas, Dios me ha hablado hoy, entonces, ¿qué va a hacer? Si Dios se le está revelando es para que usted haga algo en su vida. Y yo estoy seguro que usted siente gozo por ello, por lo que el Señor le está diciendo. Así que la revelación de Dios es muy importante para nuestras vidas, amados hermanos. Concluyo diciéndole, cuando la revelación de Dios llega al creyente, el cual debe estar en continua búsqueda de la misma, esta produce un gran gozo y entendimiento y el deseo de saber más, llenando de paz y esperando con paciencia todas las bendiciones del Señor. Dios quiere depositar su revelación en nosotros, hermanos. Obedezcamos y esa revelación nos alcanzará. Padre, precioso y soberano Señor, eterno y glorioso Rey, dueño del cielo y de la tierra, de todo lo que hay y existe, recibe toda la gloria. Señor, recibe todo el honor y el agradecimiento, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida. Yo personalmente recuerdo, Señor, cuando tú no anidabas en mi corazón, no porque no quisiera, sino porque yo no lo veía de esa manera. Señor, no podía comprender nada de tu palabra. Pero cuando tú, Señor, tomaste mi vida, la tomaste para gloria y honra de tu nombre y diste un cambio total a mi corazón, a mi mente, entonces, de ahí, desde ese entonces, tu palabra ha sido gozo para mi vida, para mi corazón, para mi mente y para mi familia. Así que si tú has recibido lo mismo, dale gracias al Señor, dale la gloria a Él y dile, Señor, revélate más a mi vida, lléname más porque yo quiero seguirte hasta lo último de mis días, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Díselo y sé obediente y el Señor se revelará a tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Los invito entonces, amados hermanos, a orar por las peticiones en esta ocasión, hermanos. Le oraré en un sentido general por aquellas peticiones, ya que este mensaje es en diferido, hermanos, y por eso no les estamos diciendo que envíen sus peticiones, pero sí lo haré de una manera general para que ustedes, las peticiones que han puesto en su corazón, el Señor sea concediéndoles la bendición. Padre, precioso y soberano Señor,
Te damos muchas gracias por tu inmenso amor y grande misericordia en esta noche, por hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Y ahora, Señor, haz que todo esto sea veraz, grande en nuestras vidas, Señor. Y ahora, Padre, mira, Señor, a tus hijos. Hay dificultades, hay, Señor, algunas cosas en la vida de todos nosotros, Señor, que no están en su mejor posición, pero que, Padre, sabemos que al orarte, al suplicar tu bendición de amor y de gracia, tú estarás en medio nuestro para bendecirnos y para darnos, Señor, tu poder y tu gloria en nuestra vida. Así que, Señor, si hay alguien enfermo, Padre, si hay personas que están pasando por momentos de dificultad en sus cuerpos, yo te ruego, Señor, en el poder de tu Espíritu, que tu mano de gracia sane y salve, Señor, a todos aquellos, Padre, que en este momento necesitan de tu palabra, de tu mano de poder, de tu misericordia, Dios mío. Señor, los diferentes problemas, las diferentes situaciones, Señor, que hay en este momento en la vida de tus hijos, de la iglesia, Señor, te pido, Padre, que tu bendición de amor y de misericordia esté sobre cada uno de tus hijos, en cualquier área de su vida. Bendice, Señor, llena con el poder de tu amor, Dios mío. Padre, que la gloria tuya inunde el corazón de nuestros hermanos, de nuestra familia, Dios mío, para que, Señor, tu gloria descienda y toque las vidas y los corazones, Señor, y seas tú bendiciendo, sanando espiritual y físicamente, Señor. Padre, en el poder de tu Espíritu, rogamos tu bendición de amor, tu bendición de gracia y de poder para toda la iglesia, Señor, para todos los que, Padre amado, se han conectado en esta hora, Dios mío, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, pero también para pedirte por alguna situación de su vida, Señor. Así que, amado Dios, rogamos tu mano preciosa, rogamos tu mano de bendición y de amor, Señor, en Cristo Jesús, dándote gracias, porque tuyo es el reino, Señor, porque tuyo es el poder y tuya la gloria. Aquellos, Señor, que tienen acción de gracias en sus vidas, bendícelos, Señor. Yo tengo gratitud delante de ti por tantas cosas, Señor, que tú has hecho y has dado a mi vida. Y yo sé que mis hermanos igualmente la tienen. Así que, Padre, agradecidos estamos por tu amor y por tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Que la gracia del Señor les bendiga poderosamente, amados hermanos. Que no dejemos de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Y el jueves sin falta estaremos nuevamente dándole la gloria, la honra al que vive y reina para siempre. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto, dice amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.